Hola, mi nombre es Yolanda Luisa Moscoso Calderón, pertenezco a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. En esta vez les voy a hablar sobre la miología veterinaria. Eh, Músculos del lobino, ovis orientalis aries. En las regiones superficiales de la cabeza del ovino encontramos en el número 1 la cabeza, que vendría a ser todo, la frente en el número 2, la cara en el número 3, el número 4, que está de amarillo, son los collares, la región nasal o morro, se podría decir. El número 5 encontramos el labio. Número 6, la región nasolabial o hocico, que es todo este redondito. También encontramos en el número 7 la quijada o mandíbula. Número 8 encontramos la órbita o arcada orbitaria. En el número 9 encontramos la fosa lagrimal. En el número 10 encontramos la región de los carrillos o región masentérica. Número 11 encontramos los cuernos. Número 12 la región de la oreja. Tenemos número 13 y 14, que vendría a ser el cuello. El número 14, que está de rojo, la gotera de la yugular. Y el número 13 la tabla del cuello. Ya. Aquí tenemos una cabeza de un ovino de plano superficial. La vista es lateral desde la izquierda después de haber extirpado la fascia de los músculos cutáneos. En el número 2 encontramos el elevador nasolabial de origen frente y dorso de la nariz, de una inserción del músculo auricular de la boca lateral, y su función de este es elevar el labio superior y dilatador de los hollares. En el número 3 encontramos el músculo malar, que es cubierto por el platisma. Es, Tiene una inserción que posee fibras que se introducen ventralmente al músculo orbicular del ojo, en la región del maxilar. En el número 4 encontramos el músculo depresor del párpado inferior, de un origen de la tuberosidad maxilar, de inserción labio inferior. En el número 5 encontramos el músculo elevador del labio superior, que se encuentra en la cara de la fascia del maxilar, de una inserción del hollar al borde y debajo del labio superior. Su función de este es elevar y retraer el labio superior y el morro o trufa. En el número 6 encontramos el músculo canino, que su origen está en la altura del diente del canino. Su inserción es del labio superior por dentro, y su función es dilatar los hollares o retraer el labio superior. En el número 7 encontramos el músculo orbicular de la boca, que de su origen del músculo orbicular, es, su inserción está en el labio superior desarrollado, y su función de este es el cierre de la boca. En el número 9 encontramos el músculo depresor del labio inferior. em, lo encontramos en la tuberosidad maxilar, de inserción con el labio inferior. En el número 11 encontramos el músculo cigomático,
eh, es de origen de la línea miloidea de inserción RAF intermedio. Su función es retracción de la comisura labial. En el número 12 encontramos el músculo miloideo. Su función de este es sustentar y elevar la lengua. En el número 13 encontramos el músculo frontal, que surge en los cartílagos escutiformes con una porción palpebral y frontal. Tiene una inserción con los ligamentos palpebrales. En el número 15 encontramos el músculo cigomático, de un origen del arco cigomático, con inserción en el músculo auricular de la boca, y su función es la retracción de la comisura labial. En el número 16 encontramos el músculo brachiocefálico. Es de origen de la tuberosidad deltoidea y su función es extender el cuello y la cabeza flexional ventralmente. En el número 20 encontramos el músculo omoideo, de un origen aparente en la aponeurosis de la porción cleidomastoidea del músculo brachiocefálico en el hueso hyoides. Su función de este es flexionar la cabeza. Aquí tenemos un plano profundo después de haber extirpado la mitad izquierda de la mandíbula de una vista lateral. En el número 1 encontramos el músculo macetero de origen superficial y profundo en el arco cigomático. Su inserción es superficial, tiene parte ventral y caudal de la mandíbula, también profunda de la rama de la mandíbula. Su función de este es la elevación y lateralización de la mandíbula. En el número 4 encontramos el músculo pterygoideo medial, que es del esfenoides, y su función es la elevación de la mandíbula. En el número 14 encontramos el músculo paratido auricular, de un origen de la fascia parte ventral y rostral de la glándula parótida. Tiene una inserción con la cara ventrolateral de la base del cartílago auricular, y su función de este es dirigir la oreja hacia ventrocaudal. En el número 20 encontramos el músculo miloideo, de un origen de la línea miloidea, de una inserción RAF intermedio. Su función de este es sustentar y elevar la lengua. En el número 23 encontramos el músculo oblicuo-craneal de la cabeza. Su origen es del borde craneal y cara ventral del ala del atlas. Tiene una inserción con la apófisis mastoides y apófisis paracondilar y cresta de la nuca. En el número 25 encontramos el músculo largo de la cabeza con un origen en la apófisis transversa de las vértebras cervicales. Tiene una inserción en la cara ventral del hueso occipital. Su función de este es la flexión del cuello. En el número 31 encontramos el músculo esternotiroideo, que
Se origina de la cara posterior del manubrio del esternón. Tiene una inserción con el cartílago tiroides y su función es el descenso del hueso hyoides y tiene movimiento hacia abajo. También una estabilización del hueso hyoides durante su deglución. En el número 32 encontramos el músculo esternoioideo de un origen de manubrio del esternón, eh, de inserción en el vasioides, superficie lateral de la lámina del cartílago tiroides de la laringe, y su función de este es retraer el hueso hyoides. Aquí encontramos regiones del cuerpo de un bovino. En el número 2 encontramos la frente, en el número 3 la cara, en el número 4 la región nasal de los hollares o el morro. En el número 15 encontramos la cruz, en el número 16 el dorso, en el número 17 encontramos el lomo o las vértebras lumbares. En el número 18 vendría a ser toda la región dorsolumbar. En el número 19 encontramos la grupa, en el número 20 el hombro, en el número 21 la paleta, en el número 22 la costilla, en el número 23 encontramos la cadera, en el número 25 encontramos la nalga, en el número 26 el muslo, a la porción interna se le llama ingle. El número 27 encontramos la babilla. En el número 28 encontramos el pliegue de la babilla. En el número 29 encontramos la axila. Y por último en el número 30 la corbata. Aquí tenemos un ovino de una disección del cuello de un plano superficial. Se han extirpado los músculos cutáneos de la fascia cutánea. En el número 1 encontramos el músculo parótido auricular, de un origen de la fascia parte ventral rostral de la glándula parótida, de una inserción de la cara ventrolateral de la base del cartílago auricular y de una función que es dirigir la oreja ventrocaudal. En el número 4 encontramos el músculo macetero, que es de origen superficial y profundo, de arco cigomático. Tiene una inserción superficial con las partes ventral y caudal de la mandíbula. También una inserción profunda de la rama de la mandíbula. Su función es la elevación y lateralización de la mandíbula. En el número 6 encontramos el músculo omoideo, de un origen aparente en la aponeurosis de la porción cleidomastoidea del músculo brachiocefálico. Tiene una inserción con el hueso hyoides y su función es la flexión y extensión de la cabeza. En el número 7 encontramos el músculo esternoioideo del manubrio del esternón, de una inserción en el vasioides y su función es retraer el hueso. En el número 14 encontramos el músculo brachiocefálico de un origen en la tuberosidad deltoidea y su inserción es por una extensa aponeurosis. Su función de este es extender el cuello y la cabeza de los flexionantes ventralmente. En el número 15 encontramos el músculo cleidobraquial, que es de origen desde la cresta del húmero. En el número 17
En el número 22 encontramos el músculo homotransverso de origen del acromión. Tiene una inserción con el atlas y su función es fijar en el cuello. En el número 30 encontramos el músculo braquial con un origen en el cuello del húmero y su inserción en la parte proximal del rápido y ulna, del radio y ulna. Eh, Su función es flexionar la articulación del codo. Aquí tenemos un ovinot de disección del cuello de un plano profundo y una vista desde la derecha, una vista lateral. En el número 1 encontramos el músculo romboides del cuello, de un origen del ligamento de la nuca desde la segunda y la sexta vértebra cervical, con una inserción en la cara medial del borde y dorsal de la escápula, del cartílago de la escápula. Y su función es la fijación y anteversión del hombro, eleva el miembro y el cuello. En el número 2 encontramos el músculo semiespinal de la cabeza con un origen en la apófisis transversa, una inserción en la escama del hueso occipital y una función de la elevación y flexión lateral de la cabeza. En el número 3 encontramos el músculo lonjísimo de la cabeza con un origen en la apófisis transversa y con una inserción en la apófisis mastoidea del hueso temporal. Su función también es extender y lateralización del cuello. En el número 4 encontramos el músculo recto lateral de la cabeza con un origen en el atlas y una inserción en la apófisis paracondilar. Su función de ese es la flexión de la cabeza. En el número 5 encontramos el músculo intertransverso largo, parte del atlas. Su origen es la apófisis transversa y las apófisis mamilares. Su inserción es con las apófisis transversas y apófisis auriculares. Eh, Su función es la fijación y flexión lateral del cuello y la columna vertebral lumbar. En el número 6 encontramos el músculo lonjísimo del atlas, con un origen en la apófisis articulares caudales de la costilla 3 a la costilla 7. Su inserción en el extremo más lateral del ala del atlas y su función de este es la extensión y la lateralización de la cabeza. En el número 7 encontramos el músculo largo de la cabeza en las apófisis transversas de las vértebras cervicales, con una inserción en la cara ventral del hueso occipital y su función de este es la flexión del cuello. En el número 8 encontramos el músculo esternoviroideo, de un origen de la cara posterior del manubrio del esternón y su función es el descenso del hueso hyoides, es decir, movimiento hacia abajo. También la estabilización del hueso hyoides durante su deglución. En el número 9 encontramos el músculo esternoioideo del manubrio del esternón, de una inserción en el vacío esfinoides y su función es retraer el hueso hyoides. En el número 10 encontramos el músculo esternocefálico que se origina del manubrio del esternón. Su función de este es el flexor de la cabeza y el cuello.
En el número 21 encontramos el músculo escaleno medio. Su función en la fijación e inclinación del cuello tiene un origen en la primera costilla y una inserción en las apófisis transversas. En el número 20 encontramos el músculo serrato ventral del tórax, de una cara medial de las primeras 9 costillas, y su función es la protección de la escápula, es decir, el movimiento hacia adelante y la rotación lateral de la escápula. También la elevación de las costillas y estabilización de la escápula durante la respiración. En el número 19 encontramos el músculo serrato ventral del cuello de un origen de apófisis transversas de las 4 o 5 últimas vértebras cervicales. Su inserción está en la parte dorsal craneal de la superficie costal de la escápula y tiene una función de suspensión del hombro entre las dos escápulas. En el número 21 encontramos el músculo escaleno medio de un origen de la primera costilla y una apófisis transversa en la costilla 7 y 3. Su función es la fijación e inclinación del cuello. En el número 25 encontramos el músculo intercostal interno de un origen borde craneal de cada costilla y con una función de la tira de las costillas hacia atrás, participando en la inspiración. Aquí tenemos un ovino se puede observar los músculos superficiales sin músculos cutáneos de una vista lateral. En el número 1 encontramos el músculo macetero de origen superficial y profundo del arco cigomático. Tiene una inserción superficial con partes ventrales y caudales de la mandíbula. También tiene una inserción profunda de la rama de la mandíbula. Su función de esta es la elevación y lateralización de la mandíbula. En el número 2 encontramos el músculo brachiocefálico de la tuberosidad deltoidea por una inserción extensa de la aponeurosis, y su función de este es extender el cuello y la cabeza y los flexiona ventralmente. También se puede encontrar este músculo cleidoцефálico de parte mastoidea, un origen de la apófisis mastoides, y su función es idem. En el número 3 encontramos el músculo cleidocefálico, parte occipital. Su origen es en el manubrio del esternón y se puede insertar temporal. Tiene una función de flexionar la cabeza y el cuello con contracción bilateral. En el número 4 encontramos el músculo cleidobraquial de un origen desde la cresta del húmero. En el número 5 encontramos el músculo esternocefálico de un origen del manubrio del esternón. Se inserta en la cabeza y se flexiona. En el número 9, en el número 13 encontramos el músculo dorsal del ancho, que se origina de la fascia toracolumbar y en las apófisis espinosas de las vértebras lumbares hasta la séptima vértebra torácica. Se inserta en la tuberosidad del redondo y su función es flexionar y rotar del hombro. En el número 14 encontramos el músculo serrato dorsal caudal
que se origina en la fascia toracolumbar mediante la aponeurosis. Em, Se inserta en el borde caudal de la cara lateral y su función de este es la tira de las costillas hacia atrás, participando de la inspiración. En el número 16 encontramos el músculo oblicuo interno del abdomen, de un origen de la tuberosidad coxal y de las apófisis transversas. Su función es la prensa abdominal e inspiración. En el número 17 encontramos el músculo serrato ventral del tórax, con un origen en la cara medial de las primeras 9 costillas, una inserción en el borde medial de la escápula. Su función de este es pro- la protección de la escápula, también el movimiento hacia adelante, rotación lateral de la escápula, la elevación de la costilla y la inspiración. En el número 18 encontramos el músculo oblicuo externo del abdomen, que se inserta mediante la aponeurosis en la articulación costocondrales y su función de este es la prensa abdominal e inspiración. En el número 20 encontramos el músculo pectoral profundo, que se origina del esternón a partir del cuarto cartílago costal. Su inserción es en el tubérculo menor del húmero y su función es la retroversión del miembro y se sostiene y se desplaza. En el número 21 encontramos el músculo tensor de la fascia de la